Nuestra siguiente expositora es Constanza Taboada, quien es doctora en arqueología y arqueóloga de la Universidad Nacional de Tucumán. Es investigadora independiente de CONICET, investigadora adjunta del investigadora del Instituto de Arqueología y Museo de la Universidad Nacional de Tucumán y profesora a cargo de cátedras de práctica de campo y técnicas de documentación en la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Tucumán. Desde 2011 dirige una línea de investigación sobre arqueología e historia de la llanura de Santiago del Estero, donde aborda el estudio de la arquitectura prehispánica, los modos de uso del paisaje, las prácticas indígenas locales, el vínculo con el incario, el proceso de interacción hispana y la historia de la arqueología santiagueña. En este caso, Constanza su presentación se titula Objetos incaicos y ropa de algodón en la llanura de Santiago del Estero, regalos, tributos y alianzas con el Tahuantinsuyo. Muchas gracias, buenas tardes. ¿Podemos poner la presentación? Bueno, lo primero, acá está un poco de qué vamos a hablar, ¿no? De la situación y relación entre dos tipos de objetos, ya que nos queríamos centrar un poco en qué llevan y qué dicen los objetos, dos tipos de objetos particulares que se han hallado, y esto lo recalco, en un sector acotado de la llanura de Santiago del Estero. O sea, ni siquiera hablamos de todo Santiago del Estero, ni de toda la llanura de Santiago del Estero, sino de un sector acotado, donde se encontraron a principios del siglo XX los coleccionistas de esa época, ¿no? Los hermanos Wagner, que hacían una arqueología coleccionista, varios objetos de metal incaicos, ¿sí? Y entonces la relación entre esto y miles de torteros, o sea, pesos de uso de hilar, que se han hallado en el mismo lugar, ¿no? Y entonces nos empezamos a preguntar qué relación podía haber entre estos objetos y por qué estaban estos objetos incaicos en un sector y en un lugar donde tradicionalmente ha quedado fuera de los límites clásicos del imperio incaico. O sea, la llanura santiagueña normalmente ha quedado fuera, ¿sí?, de esto. En esta presentación voy a hacer una síntesis de muchos trabajos que venimos haciendo dentro del equipo de investigación, donde han trabajado otros colegas y bueno, siento la obligación de mencionarlos y también por eso he puesto varias de las citas, ¿no? Sobre todo que hemos trabajado la parte de metalurgia con Carlos Angiorama, la parte de textilería con Sara López Campeni y también el vínculo y la relación con el momento hispano con Judith Faberman. Acá están Carlos Angiorama y Judith acompañándonos. Bien. Entonces, toda investigación sale de preguntas, ¿no? Entonces, algunas de estas eran cómo, cuándo y por qué están estos objetos incaicos en la llanura santiagueña, si los hicieron localmente o los llevaron, si llegaron con los incas o de otro modo, ¿no? Y por qué los relacionamos con el hilado y el tejido. Y un gran problema que tenemos en la arqueología es que no sabemos en qué contexto se encontraron los objetos incaicos en arqueología. Para nosotros es esencial. Los contextos o dónde encontramos las cosas nos dicen mucho. Si los encontramos todos juntos, si estaban en una tumba, si estaban todos juntos o separados, si estaban asociados a objetos locales, si incluso estaban en contextos hispanos, pudieron haber llegado después, ¿no? Hay preguntas también que tienen que ver eso, algunas ideas de si pudieron haber llegado en otro momento. Entonces, la mayor parte de estos objetos, casi todos proceden de estas excavaciones coleccionistas de principios del siglo XX. ¿Sí? Ahí tienen algunos, después continuamente vamos a ir y volver, ¿no?, a hablar de los objetos. Estos son algunos de los objetos de metal incaico, ¿sí?, como la masa estrellada, hacha de cuerpo grueso o placas con apéndice, y otros que pueden remitirse o venir desde épocas preincaicas, pero que también continuaron en uso o haciéndose en épocas incaicas, como los lauraques, tumis o topos. Ahí tenemos algunos más, ¿sí? Bueno, hacha ancla, hacha ente de cuerpo grueso, etc. Bueno, los objetos estos andinos de metal podemos asegurar que no fueron producidos localmente, ¿sí? Llegaron a Santiago ya confeccionados, o sea, no hay una tradición metalúrgica local,
no se hallaron evidencias de producción, las técnicas y formas son andinas, no hay minerales metalíferos cerca. Bien, ahora, ¿por qué tal cantidad de torteros en este mismo zona, ¿sí? Que es muy pequeña? Hay muy contados casos en Sudamérica, algunos en Perú, algunos en Ecuador, donde se han encontrado tal cantidad. Estamos hablando de 10.000 torteros, 6.000 de ellos en un único sitio, que es Sequía Vieja. El resto de otros sitios cercanos, que son los mismos donde aparecen los objetos de metal, ¿no? Cuando nos dimos cuenta de esto, dijimos, uy, acá pasa algo, hay algo que parece relacionar estas cosas, ¿no? Seguimos. Bien. Bien, este es el lugar de donde aparecen, esta zona, ¿sí? Que es la zona de los bañados de Añatuya. Es una zona además muy particular dentro de la llanura de santiagueña. Particular ambientalmente, porque en relación a otros sectores tiene sus características muy especiales. Es un ambiente, es un mejor ambiente, digamos, ofrece mejores recursos. En época, sabemos que el prehispánico final es una época de la pequeña edad de hielo, donde hacía más frío, y más aridez. En esta zona había agua, los bañados, por ejemplo, tenían agua, ¿sí? Que en otros sectores, posiblemente en Santiago no. Bueno, ofrecían una serie de recursos también, ya lo vamos a ver más adelante. Ahora, los sitios que tienen los metales y los torteros fueron habitados desde antes del 1000 de la era, digamos. O sea, son sitios que tienen una larga tradición, ¿sí? Y fueron habitados hasta la época de la colonia. Entonces, esto también complejiza el problema, porque son sitios de larga duración y donde en algún lugar se encontraron estos objetos. ¿Bien? Ahora bien, no hay nada de arquitectura incaica ni de contextos incaicos en los sitios estos. Al menos nada que hayamos podido encontrar, ni que a lo largo de 100 años de arqueología, coleccionista también, o de pionera, que se excavaba en grandes cantidades, se haya encontrado. Está bien, no hay piedra en la región. O sea, es difícil encontrar una arquitectura incaica que no fuera de piedra, ¿no? Pero aún así, con todas las excavaciones que se han hecho, no hay ningún otro tipo de contexto, más allá de una arquitectura en piedra. Contextos incaicos de prácticas, de objetos, no hay casi otros objetos, etc. Bien. Ahora la otra pregunta, ¿los torteros que hemos hallado en Santiago son locales? Sabemos de la importancia de los tejidos, ¿sí? Para los incas, ¿no? Eso es algo, no nos vamos a entrar en detalle, pero eso es sabido. Bueno, en Santiago del Estero sí podemos decir que la tradición del hilado se remonta mucho más atrás, ¿sí? Al menos desde el 1000 de la era o incluso posiblemente antes, ¿sí? Tenemos evidencias bien fechadas, bien ubicadas de que el hilado venía como una práctica local, tradicional, y muy bien representada por torteros y por diferentes instrumentales de tejido. Ahí pueden estar viendo algunas. Y esto perdura en la época de la colonia, es importante el tejido en Santiago, el hilado y el tejido, y también en los siglos XVIII, XIX, XX, hasta el día de hoy, las mantas, los sobrecamas tejidos en Santiago del Estero son importantes. Es una tradición local importante. Ahora bien, decía que no hay objetos en contexto. Bueno, desde el 2011 que trabajamos ahí y buscamos algún contexto, bueno, no. Tenemos alguno que otro de torteros, de metales casi ninguno. Ahí vamos a alguno. Acá tenemos la excavación de una vivienda donde se hallaron 9 torteros. Es una vivienda concreta donde se hallaron torteros. El fechado da ahí entre prehispánico final y, por supuesto, inicios de la colonia, pero la mayor probabilidad es que sea un prehispánico final. No hay tampoco ninguna evidencia en la excavación que nos permita decir algo que sea en momento colonial, tampoco hay ninguna evidencia incaica. Bien. Ahí están los torteros que se hallaron solo en esa vivienda. Ya Lorandi había hablado también, una vez excavó la vivienda de una telera donde encontró varios torteros, ¿sí? En una vivienda prehispánica final. ¿Qué más? Después vamos a volver a eso. También tenemos en ese mismo lugar, ese es el sitio Sequía Vieja, es el sitio donde están los 6.000 torteros, donde se han encontrado la mayor parte de los objetos de metal. En ese mismo lugar también excavamos un cementerio colonial. Un cementerio colonial que con los trabajos con Judith Faberman pudimos asimilar a lo que creemos que es el pueblo de indios de Lasco. O sea, en realidad es un asentamiento prehispánico que tiene ocupación desde más o menos el 1000 de la era, ¿sí? Y que en un momento dado, ¿sí?
pasa a ser organizado de algún modo, ¿sí? En la época de la colonia, pasa a ser lo que fue el pueblo de indios de Lascaux, ¿sí? Porque esto, bueno, podemos una serie de datos de ubicación, etcétera, que creemos que es que fue uno de los pueblos de indios más importantes. Ahí excavamos este cementerio. En este cementerio encontramos, ¿sí?, un entierro de una mujer que tenía un tortero asociado y también un niño, un infante con un topu, pero de factura colonial, un angiograma, sobre el pecho de un infante. O sea, puesto en contexto, digamos, de lo que sería, podría estar sobre... Bien. El tortero asociado al entierro femenino, ahora tenemos nuevos datos de fechado, es muy posiblemente un prehispánico final. O sea, este cementerio es posiblemente haya sido un cementerio prehispánico, intervenido después y convertido en un cementerio colonial, cuando ya vemos la disposición de los cuerpos, etcétera, y cosas. Bien. Hemos tratado de reconstruir contextos también de estas piezas de metal de las colecciones, y hay dos piezas que se encontraron en el Museo Wagner. Una que tenía esta placa que tiene un fragmento de tela, y después un brazalete de metal que tiene, por así, pseudomorfos textiles, o sea, los textiles fueron mineralizados y quedaron de algún modo bueno, como petrificados, por decirlo de algún modo, y han quedado algunos hilos. Y acá viene la pregunta, ¿qué se hilaba en Santiago del Estero? Bueno, que lana, que algodón, que seda del monte o que chaguar. En los tres casos que hemos encontrado evidencia de fibras, en los tres casos es algodón. En varios de los torteros de la vivienda esta prehispánica, recuerden lo prehispánico, en la tela y en el pseudomorfo textil son fibras de algodón. Y acá la pregunta viene, ¿el algodón era prehispánico? ¿Por qué viene esta pregunta? En algún momento Lorandi hace esta pregunta porque había como una tradición de que hay documentos coloniales que nos hablan que desde Chile se ingresa a Santiago el algodón, ¿sí? Como si fuera una introducción colonial, pero acá nosotros estamos encontrando que es muy posible que fuera prehispánico. Y esto con que acá tienen plantaciones actuales y producciones actuales de algodón en Santiago. Bueno, ¿qué más? Estamos tratando de pensar si lo textil de Santiago es de la zona o es del otro lado, ¿no? Por esto de los incas, ¿no? Bueno, elementos técnicos también nos hacen pensar que la producción es de la zona. En estos hallazgos que hemos encontrado, de los fragmentos en la placa, etcétera, el tipo de torsión final no es la torsión que usan los incas. Bueno, los torteros tienen una pasta similar a la local, etcétera. Todo apunta a que son producciones locales, que son artesanos locales, que es una tradición local. ¿Qué más? Vemos en estos pocos textiles que se han encontrado una gran pericia, ¿sí? O sea, densidad alta, hilos finos, uniformes, ¿sí? Muchos de estos son trabajos que hemos hecho con López Campeni, especialista en... ¿sí? Entonces nos está hablando también no solo de algo de larga data, sino de una pericia y de un trabajo en el algodón, estas dos cuestiones. Después sabemos esto de los obrajes textiles coloniales, que el tributo textil a fines del siglo XVII es una especialización de los pueblos de encomienda del Salado, sí, era una destreza que venía de tiempos preincas que los españoles aprovechan. Y acá viene nuestra pregunta, ¿también pudo ser lo que atrajo a los incas? Entonces volvamos a los objetos ahora. Según los cronistas, y como ya se ha dicho en otras presentaciones, sobre todo en la de Pablo, muchos de los objetos de metal se vinculan a emblemas, a insignias o a indumentaria de cierto rango o a actividades rituales, pactos políticos. Acá tenemos, por ejemplo, uno de los objetos, el que tenía el fragmento de tela, una posible tincurpa, ¿sí? Que es una insignia de la nobleza inca para ocasiones especiales. Después tenemos, con esto de también las trayectorias de los objetos, ¿no? y los roles activos de los objetos o las nuevas funcionalidades. En este caso tiene dos orificios arriba que no son originales, o sea, esos se hicieron después, quizás dándole una nueva funcionalidad. Y después vamos a ver que es posible que este disco se haya encontrado en una tumba colonial y donde se hace una referencia a que el que lo encuentra dice discos pectorales, o sea, usándolo en el pecho, o sea, una nueva función que se le está dando en el momento colonial.
Acá tenemos un topu, ¿sí? Que es el alfiler para sujetar la manta de las mujeres de cierto rango, y también recuerdan el tema de que las mujeres no son las asociadas al hilado, ¿no? y la relación esta. Los lauraques, esto es algo, son objetos que se usan en los extremos de las trenzas, casi exclusivamente por mujeres altiplánicas de la región del lago Titicaca, y se han encontrado escasísimos en el noroeste argentino. Esto es algo muy particular. Y también hemos encontrado otros objetos andinos, muy pocos, que no son de metal, como por ejemplo las pichcas, ¿sí? Pichcas o pichca, que es una especie de dado, ¿sí? O un juego, por darle un nombre occidental, ritual andino de las élites, usado en el establecimiento de pactos y en la legitimación simbólica de las relaciones políticas entre el Inca o su funcionario y las poblaciones locales. Y ahí apuntamos, de nuestra hipótesis apunta a vínculos, a alianzas que pudieron establecerse entre los incas y estas poblaciones, ¿sí? Bien, acá veamos que una de estas pichcas, ¿sí? Las tres que están ahí se han encontrado en Santiago del Estero, una de ellas tiene, la del medio, ha sido pintada, ¿sí? Con la representación típica de la cerámica santiagueña. O sea, además ha sido incorporada, ¿sí? A la vida social, apropiada con un tipo de pintura típica de la zona. Cuentas también, obviamente esto puede ser de cualquier momento y de cualquier lugar, pero no son de Santiago, ¿sí? No hay mineral de cobre, y bueno, pero asociado al resto de las otras cosas podría haber venido en este momento. No sabemos tampoco los contextos, salvo una mención que dice que estaban asociadas a una tumba, que son de momentos prehispánicos tardíos. Eso sí lo sabemos, no es momentos tempranos. Y hay conocemos un caso de una cuenta de posible espondilus, que también era una valva marina de uso ritual andino. Ahora, algunos otros elementos. Hay cerámica tardía en Santiago del Estero que tiene similitudes con la incaica. Puede ser que sí, puede ser que no, podría ser, ¿sí? Como estos platos que no aparecen más tempranamente, aparecen más bien en lo tardío y que tienen ciertas semejanzas, lo planteó Amalia Gramajo. Son formas que no aparecen antes, donde aparecen ciertas cabecitas del búho, que es la representación típica en Santiago, en vez del pato. Bueno, podría ser. Estos vasos, que tampoco aparecen más tempranamente. Y después tenemos objetos similares en la llanura santiagueña y en sitios del NOA con ocupación inca, sobre todo cerámica. Esto lo vio Ana María Lorandi, después lo siguieron trabajando con Beatriz Pemonte, con Verónica Williams, y que un poco fue la primera Ana María Lorandi que ve esta relación con los incas y qué está pasando, y plantea el posible traslado de mitimaes olleros. La cerámica santiagueña es muy santiagueña, por decirle un nombre, no era Santiago en ese momento, una cerámica muy fina, muy particular, y entonces Ana María Lorandi planteó posibles mitimaes olleros de la llanura santiagueña trasladados a los valles en momentos incaicos, ¿no? Acá hay torteros hallados también en Potrero Chaquiago, y que Verónica Williams los analizó, y en otros lugares como La Paya, ¿sí? Y que son exactamente iguales a los de Santiago del Estero. Y acá importa lo que vimos antes. Los torteros que hallamos en Santiago del Estero eran de otros, no, digamos, son de Santiago del Estero, digamos, originalmente vienen desde mucho antes, y los que estamos encontrando en La Paya o en Potrero Chaquiago o en otros lugares podrían tener que ver con, ya lo planteó Verónica, hilanderos o tejedores de la llanura trasladados, ¿sí? Algunos trasladados para hilar, otros trasladados para hacer cerámica. Ahora, estamos encontrando esto en los valles, en sitios incaicos, pero en Santiago seguimos sin encontrar ninguna evidencia de conquista inca, de ocupación inca, de contextos incaicos. Acá está, no tenemos ningún indicio de poblaciones incaicas en la llanura, ni contextos domésticos o funerarios. Isótopos, ahora hemos empezado a hacer tampoco prácticas, otros objetos, o sea, cerámica ritual, cerámica común, no, tampoco hay registros de poblaciones de los valles, ¿sí? Locales que hayan sido trasladadas a la llanura, tampoco hay contexto, cerámica santamariana, otro tipo, tampoco, ¿sí? Bien, como que no hay ahí poblaciones trasladadas, conquista incaica efectiva. Entonces, ¿cómo y por qué las poblaciones obtuvieron estos objetos de metal, o qué importancia podían tener para ellas? Bueno, los documentos coloniales nos señalan que las poblaciones locales no tenían metales,
fíjense, en la llanura no hay metales, así como no hay piedra, no hay metales. Y era un bien codiciado, era algo que no tenían, ¿sí? Entonces, la pregunta es si pudieron ser regalos o intercambio de dones para sellar vínculos y alianzas, pensando también el tipo de objetos que estamos hablando, ¿no? Ya como antecedentes de este posible vínculo con Santiago está lo que dijimos de Ana María, que planteó como un puente con las tierras bajas que pudieran haber actuado, ¿no? Las poblaciones locales. Y recuerden, en algún momento comenté esto de que las poblaciones locales de ahí, de esta zona de los bañados de Añatuya, tienen buenos vínculos con estos chiriguanáes en el momento del primer contacto, están aliándose en juntas, eso lo trabajamos también con Judith, para repeler a los españoles. O sea, podría haber sido un puente para ir más allá hacia el oriente, ¿no? También Palomé, que planteó alianzas y negociaciones, o Parsinen, también el tema de los incas más allá de la frontera oriental reconocida. Entonces, la propuesta que hicimos con Carlos Angiorama fue que los objetos de metal pudieron haber sido regalos ofrecidos por los incas como alianza y que las poblaciones locales pudieron ofrecer servicios de hilado y tejido, ofrecer o hasta qué punto esto era más coercitivo o no, bueno, no lo sabemos, ¿no? Pero bueno, servicios de hilado, tejido, cerámica, guerreros en la defensa de la frontera oriental y en la exploración del oriente, un puente, como decía Ana María, para ir más allá. Y a partir de esto, en un momento dado, Isabel Castro Olañeta, habiendo escuchado un poco estas propuestas, nos acerca dos citas muy interesantes, ¿no? Que podrían reforzar esto, ¿no? Y donde Ciesa de León dice que en tiempos del Inca Yupanqui fueron enviadas a las tierras de los juríes, en Santiago estaban los juríes, ciertos orejones, o sea, representantes, ¿sí? del Inca, ¿sí? Funcionarios, etc. No con pujanza de gente ni con ejércitos, sino con rescates, ¿sí? Para solicitar la amistad de sus habitantes. Y entonces Isabel Castro dice, estos rescates no habrán sido estos objetos de metal que ustedes están planteando. Por otro lado, la inversa. Garcilaso de la Vega dice que desde el Tucumán como región, se enviaron emisarios a Charcas ofreciendo su vasallaje y entregando al Inca mucha ropa de algodón, mucha miel muy buena, maíz y otras mieses y legumbres de aquellas tierras, pero no oro ni plata por no disponer de ellos en su lugar de origen, ¿sí? O sea, el intercambio de los objetos de metal por la ropa de algodón y otras cosas. Volvamos a los bañados de Añatuya. Es una zona, como digo, especial, particular. Es un lugar donde además se han encontrado 100 pipas, donde hay muchos elementos que hacen pensar que también era un centro prehispánico antes, digamos, de los incas. Sí, era un lugar donde había agua, donde quizás en otros lugares no lo había, tenían que hacer represas, etcétera, etcétera. O sea, era un centro importante. También sabemos que eran poblaciones que respondían a caciques, ¿sí? Normalmente uno piensa en las tierras bajas, etcétera. No, acá sabemos por los documentos, eran poblaciones organizadas que respondían a caciques. Bien, entonces, pudo haber sido los bañados de Añatuya, entonces, un centro de oferta de recursos humanos, mitimaes, joyeros, hilanderos, tejedores, guerreros, y materiales, por ejemplo, algodón y otros recursos del monte, un núcleo de producción de bienes a gran escala, o sea, ahí mismo, de tejidos quizás, y un espacio aliado de avance hacia el oriente, ¿no? Y acá vemos cómo los objetos jugaban un rol activo. Entonces, pero más allá de eso, bienes, ideas, personas, no fue este único momento de conexión, nos intercambiamos la ropa de algodón y los metales y está todo más. Esta incorporación de elementos en la cerámica de un lado y de otro, posiblemente hay un vínculo, si hubo mitimaes en los valles, volvieron, entonces pensar también que hubo diferentes momentos y procesos de retroalimentación, que no fue un bloque que se mueve de un lado para otro y van y vienen cosas, ¿sí? Ideas y que se están incorporando en Santiago del Estero en la cerámica y en otras cuestiones, ¿no? Y ahí está, no me voy a meter en el tema del quichua, pero bueno, en Santiago del Estero se habla bueno, vos quieres que me meta. Por eso lo tengo que decir, lo saqué porque no me iba a dar el tiempo. En Santiago del Estero se habla quichua, ahí le decimos quichua, la quichua santiagueña, se dice ahí, y que bueno, se ha mantenido, se habla hasta el día de hoy, y hay toda una discusión al interior de Santiago del Estero y entre los especialistas si fue
ingresó con los españoles, como lo planteó Domingo Bravo, si es previa, hay toda una discusión, todo un análisis. Es muy interesante lo que al respecto está haciendo Héctor Andreani, trabajando con esto, y bueno, y que apunta que es posible que sea prehispánico, ¿sí? Y que pueda tener que ver con todos estos procesos que estamos hablando. Bien, pensar esto también, que la relación está con el Incario y si el motivo o el interés pudieron ser los tejidos, los hilados, y esto también pudo, de algún modo, introducir variantes en la organización interna que había y que fue lo que después propició que ahí se desarrollen, ¿sí? Todos los obrajes, todo el desarrollo textil de la colonia, ¿no? Ya aprovechando esta cuestión. Ahora, lo que me interesa ahora un poquito es la significación. Bueno, bien, ya terminé. Significación y trayectoria de los objetos, ¿sí? Después, estos objetos, como digo, van, vienen, se intercambian, se copian, se incorporan, se modifican, se legan, perduran, ¿sí? Tienen un rol activo en la vida social. Así voy, hace tanto que no quería. Muchos de los metales, de los objetos de metal en cuestión siguieron en vigencia después de la colonización hispana, ¿sí? Como quizás, ¿no? Como símbolos de estatus o reforzamiento de jerarquías étnicas coloniales. Esto se ha planteado para otros lugares, por ejemplo, del río, ¿no? Que adornos, justamente hachas de metal, tejidos cumbi, collares de turquesa, en un centro colonial multiétnico de la frontera oriental incaica, sí, se mantienen con este sentido de prestigio, etc. Y hay muchos otros ejemplos más que no vamos a entrar. Ahora, miren esto, las ordenanzas de Abreu de 1576 prohibía a los encomenderos apropiarse de los objetos de metal de los indígenas de la zona. O sea, ¿sí? Esto nos muestra la gran importancia que tenían para las poblaciones locales estos objetos de metal, al punto que les prohibían a los encomenderos que se apropien de eso. En los testamentos coloniales del Tucumán se legan específicamente textiles, topus y vasos de plata relacionados con el ceremonial incaico. En las tumbas coloniales, como estas que excavamos, encontramos objetos de metal, ¿sí? Y en los tejidos etnográficos, ¿sí?, que tenemos acá del siglo XVIII y XIX, ¿sí?, vemos que están reproduciendo motivos típicamente incaicos. Estamos hablando ya del siglo XVIII, ¿sí? Tenemos la masa estrellada o tenemos los rombos, ¿sí?, en un lado los tejidos etnográficos santiagueños y para el otro los materiales incaicos. O sea, hay una perduración de esto que nos está diciendo, bueno, qué importancia pudo haber tenido. Y por último, esta es la última, tenemos una leyenda local que es muy interesante, que dice que una princesa inca enseñó a tejer a las mujeres en Santiago del Estero, cuando sabemos, ¿sí?, que el tejido y el hilado era muchísimo anterior. Entonces, ¿por qué y qué está pasando? ¿No hay un prestigio social, una apropiación, una memoria o qué, ¿sí?, que nos habla de esto? Y cómo los objetos, o lo inca, esto pudo haber tenido un impacto importante ahí. Y qué hicieron los santiagueños, o cómo fue, o qué hicieron los incas ahí, cuánto llegamos, bueno, ya iremos viendo. Gracias. Bueno, buenísimo, muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta acá? Sí. Buenas, ¿qué tal? Me quedaba una consulta. Hay una historiadora de Tucumán que se llama Alba Omil, una señora grande que tiene una metodología como dudosa, pero los libros son muy bellos. Y en uno de sus libros describe que gran parte de ese periodo de 50 años de entre comillas, colonización, estaba la idea de que las comunidades de Santiago del Estero mandaban como becados, que eran como esta gente joven que viajaba un año al Imperio Inca, aprendía cosas y volvía. Entonces esa dinámica ella la describe en Santiago del Estero, en las comunidades que nombrás y también en los Valles Calchaquíes. Me cae la duda de si vos pensabas algo alrededor de eso. Primero no conocía esta propuesta ni nada. La verdad, nunca se me ocurrió algo así.
a ver, si es para aprender tejidos, creo que teníamos, y había bastante en Santiago ya de tradición. Nunca he pensado nada por ahí. Sí, esta alianza, este vínculo, pero más que eso no. Pero bueno, voy a buscar a ver en base a qué lo está planteando y bueno, podemos empezar a pensar. Gracias. Una pregunta cortita. Más o menos, ¿qué antigüedad pensás que podrían haber comenzado estas relaciones entre, bueno, la llanura interfluvial, vamos a decir, en Santiago con el lado catamarqueño? O sea, ¿desde qué momento? ¿Desde un formativo? ¿Qué tipo de relaciones o alianzas pudieron haber existido entre estos dos mundos? Bueno, a ver, por un lado tenemos que diferenciar Santiago del Estero, porque lo que tenemos en las sierras, ¿sí? Bien al oeste, es otro mundo y otra cosa, ¿sí? Ahí seguramente tenían más vínculo con los Andes. Y lo que es la llanura santiagueña, tenemos algunos indicios, sí, tempranos, de lo que podría ser un formativo que tiene que ver con la piedra, digamos, el lítico, ¿sí? Algunas puntas de proyectil. Tenemos alrededor del 1000 un fechado en una de las pipas donde además hay cevil, por ejemplo, y no tenemos ahí. Y hay alguna, y también en el arte rupestre de la zona del el Piedemonte de Catamarca, de la zona de Ancasti, un sitio que trabajamos antes de trabajar en Santiago, donde están apareciendo algunos motivos que son muy parecidos al búho y a la fase más temprana de Ana María Lorandi de las lomas, y eso en torno al 900 de la era, por ahí tenemos este tipo de cosas, ¿sí? Entonces, pero hasta ahí, digamos, ¿sí? Por supuesto que han aparecido cosas en Antofagasta de la Sierra o por ahí que bueno, que algo sí, puede haber algo. Eso es lo más temprano que yo estoy visualizando, ¿sí? Y después estoy casi segura de que esta relación, ¿no? de las poblaciones de la llanura santiagueña, ahí de la zona esta, en el Salado y eso, se empezaron antes de los incas, digamos, en el periodo, no es que empezaron, digamos, esas poblaciones tardías se entablaron relaciones antes de los incas, ¿no? En cuestiones cerámicas que uno ve de distribución o de rasgos, de esto yo creo que antes. Y hay algunas referencias del avance y de ciertas cosas que yo creo que venían de antes. Entonces ya había como un conocimiento, me parece, entre las poblaciones tardías. Bueno, ella te preguntó por el oeste, yo te pregunto por el este. O sea, una de las cosas que vos mencionaste es esta idea de que, bueno, que los incas se vincularon con estas poblaciones de la llanura justamente como una especie de mediación o de intermediarios con las sociedades más del lado chaqueño. Sí. ¿Qué podés decir de eso? ¿Qué se evidencia? ¿Qué se sabe de la parte más chaqueña? Bueno, por ahora son como preguntas, ideas para tratar de sostener por qué, y que parten hasta Ana María lo dijo, ¿no? Bueno, una es esto que trabajamos con Judith, ¿no? De esto que siempre decía, bueno, el Salado es un límite, es una frontera, etcétera. Bueno, eso fue como una frontera más bien posterior, ¿no? Después de la colonia. Lo que estamos viendo antes es que no, que hay relaciones, se unen en ese momento en juntas, en contra de los españoles. Hay algunos otros elementos que nos están mostrando que había un vínculo y un intercambio. Y después tenemos asentamientos del otro lado del Salado, donde tienen las mismas características de los que están al este y el oeste, son las mismas poblaciones que están por ahí. Así que, pero hasta ahora mucho más, ¿no? Hola. Quería aportar un dato, también una invitación a que vaya a mirar a nuestros torteros. Yo trabajo en la casa de Ricardo Rojas. Bueno, para que no ubican al personaje, construyó gran parte de nuestras tradiciones. Y si bien no podemos reconstruir el orden original de cómo dispuso su pequeña colección en la casa, sí tenemos muchas certezas que en la sala de recibimiento, en la biblioteca incaica, como la llamamos, de ahí está
estamos seguros, y él ponía en el epígrafe que sus torteros eran prehispánicos. Bueno, muchas gracias, sí. Ricardo Rojas coincidía con... Muchas gracias, muchas gracias. ¿Hay una pregunta? Sí, es que había todo en ese momento, todo un movimiento cultural en la época en la que trabajan los hermanos Wagner, La Brasa y qué sé yo, donde, bueno, también muchas de las ideas estas se empezaron a discutir y otros investigadores de la época, desde diferentes lugares, no solo desde la arqueología, desde la literatura, etcétera, toman ideas y empiezan a pensar ideas para Santiago, y en ese marco debe haber sido esto, ¿no? Gracias. Sí, yo tenía una duda respecto al tema de la lengua. ¿Qué valor indicial le da a la lengua quechua? Y si podría aclarar el biotipo, porque si la llanura es la zona de intersección entre la parte tupí-guaraní y la parte quechua, ¿por qué? O sea, evidentemente la lengua predominante es el quechua, entonces, y no el guaraní. Entonces le quería preguntar, para el tema de la jornada de hoy, ¿por qué, digamos, qué valor indicial tiene que la lengua predominante sea el quechua? Y después si me puede aclarar el biotipo, o sea, la gente es, porque es muy diferente el biotipo guaraní del biotipo quechua, o sea, la población originaria, ¿qué perfil tenía genético o más tipo social como biotipo? Y qué valor le da el quechua como valor indicial para el predominio inca en la región. Bueno, a ver, si bien estamos cerca de lo guaraní, no tenemos registro guaraní en Santiago del Estero, ¿no? Y tampoco quechua o incaico, es lo que estamos diciendo. Hasta ahora todos los indicadores que tenemos de análisis de incluso restos humanos, etcétera, son indicadores de poblaciones locales, ni guaraníes ni incaicas, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, entonces eso en cuanto a los biotipos, las deformaciones corporales, el modo de entierro, etcétera, son típicamente locales. Y eso es coincidente un poco con lo que estamos viendo en la cultura material, que también nos dicen que no hay poblaciones trasladadas ahí. Con respecto al quichua santiagueño, bueno, no quiero meterme porque yo no soy lingüística y no puedo dar las precisiones del caso, por eso me parece que es importante, se puede consultar, bueno, hay mucha bibliografía al respecto, no se ponen de acuerdo si es el quichua típico de un lado, típico del otro o cuál, entonces no quiero ahondar en eso. Pero es un indicador relevante que se puede sumar a lo demás, digamos, ¿sí? Tenemos una lengua típica de los incas que ha quedado ahí como algo relevante, ¿no? Sí. Por acá, por favor. ¿Cómo le va? Respecto a los objetos que bajaron, digamos, en este intercambio, ¿no? Se hace énfasis en buscar lo inca en este sector santiagueño. ¿Se han encontrado objetos que han subido con impronta santiagueña, ya sea textiles o cerámica? Bueno, sí, justamente ese fue lo primero que se vio. Bueno, eso fue lo primero que se vio, que lo vio Ana María Lorandi y su equipo, bueno, después con Beatriz Cremonti y con Verónica Williams, que encuentran en los valles del noroeste argentino, en algunos sitios con intervención incaica, como Potrero Chaquiago, donde encuentran cerámica típicamente santiagueña, digamos, o con las características de la cerámica santiagueña, ¿sí? Y lo otro que se encuentra son estos torteros, pero que son exactamente iguales, por ejemplo, ahí o en otro sitio como La Paya, hay en otros más, pero donde más se encuentran, ¿sí? Y que ahí, pero que ahí estamos pensando, o lo pensaron estas investigadoras y coincidimos, ¿no? No es que el objeto está moviéndose, ¿sí? Sino que ahí sí son como las poblaciones que sí, como Mitimaes, han sido trasladadas y están ahí actuando para hacer cerámica o hacer hilado, ¿sí? Porque son en ese sentido, más que un intercambio del objeto.